Bienvenidos a Juvenil División de Honor, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Gerardo Luna y me acompaña por aquí Marcos Pérez. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Y bueno, hoy vamos a analizar un poco de UEFA Youth League, un poco el resumen del torneo, ¿no? Las cosas así más destacadas de esta octava edición. Sí, vamos a comentar cómo ha ido esta edición de Youth League, la edición de la temporada 2021-2022, que ha acabado con el Benfica como ganador del torneo, a la cuarta bala vencida, había perdido 3 finales anteriores, 2014 contra el Barcelona, 2017 contra el Salzburgo y 2020 la última contra el Real Madrid, Sí. que esa es otra de las cosas que hay que comentar. El año pasado no tuvimos edición de UEFA Youth League. Así que, bueno, después de 2 años, pues apetecía bastante que llegara este torneo. Un torneo que la verdad que nos ha dado muchas cosas buenas y ha sido bastante espectacular. Quizá de los mejores, ¿no? De todos los que hemos tenido, de las mejores ediciones. Sí, en cuanto a partidos, sí, porque hemos visto goleadas, sobre todo en la Final Four, que no te lo esperas, la verdad, Sí. que haya esas goleadas. Y en la final. Y en la final, Sobre todo. joder, es que ha sido la mayor goleada, de hecho, de las mayores goleadas de esta edición, la verdad. Y siendo en la final sorprende bastante. Y luego en aquel derbi madrileño que vivimos, que ahora lo comentaremos, que la verdad que Sí. bastante bien. Si Pero quieres, bueno, empezamos hablando del campeón, del Benfica. Del Benfica, eso Vamos es. a dedicar estos primeros minutos Sí, sí. al equipo portugués, prácticamente dominador durante todo el torneo, a excepción del primer partido, porque fue la gran sorpresa que empezó perdiendo 4-0 frente al Dinamo de Kiev. Quizá eso nos despistó un poco, porque Sí. siempre habíamos puesto al Benfica como gran favorito. Y a partir de ahí, de ese 4-0, la verdad que el equipo se repuso muy bien. Ha ganado todos los partidos desde entonces. Es verdad que el de la Juve lo consigue ganar en penaltis, porque le bueno, le también empata un el poco equipo italiano. por la situación, ¿no? De que le expulsaron al portero, Sí. por un error que tuvo ahí en la salida. Pero yo creo que si no es esta expulsión, yo creo que el Benfica se lo lleva a los 90 minutos. Sí, yo creo que también lo tenía bastante dominado ese encuentro. En la fase de grupos deja atrás al Bayern y al Barça en un grupo a priori bastante complicado, sobre todo por el nombre, ¿no? De los clubes que, Y más que cómo había. empezó, con esa Sí. derrota. Pero Y bueno, luego se repuso bien. lo consiguió reponer bastante bien y luego a partir de ahí en las eliminatorias consigue eliminar al Midtjylland, luego al Sporting de Lisboa en un partido que tardó mucho en disputarse. De hecho se metió en abril cuando era un partido que se iba a jugar a finales de febrero, pero bueno, al final la situación del Dinamo de Kiev Exacto. fue lo que hizo. Y bueno, en las semifinales lo que has comentado, ese partido frente a la Juventus en el que se le va con esa expulsión porque iba ganando 2-0, expulsan a su portero Samuel Soares y al final pues en penalti se lo lleva. Y en la final 0-6 frente al Salzburgo, Un recital, fue un recital. histórico, porque realmente el Portugal. resultado más abultado en una final había sido un 3-0, así que con este 0-6 pues va a entrar en la historia. Entra en la Además, historia, sin un duda. montón de jugadores destacados en este Benfica. Subiremos también esta semana el 11 ideal, de hecho ahí hablaremos de todos estos jugadores, pero yo creo que el Benfica justo campeón por el rendimiento que ha dado el equipo de Luis Castro. Sí, para mí también lo es. Además con superioridad, demostrando tener una generación de futbolistas muy potente y que seguramente en unos años veamos, pues eso, estos jugadores, Martín Neto, sobre todo Martín Neto, que a mí, sinceramente, me ha gustado mucho en la Final Four, y Diego Moreira, que hizo una exhibición en cuanto a regates y ser decisivo en 3 cuartos de campo para adelante, espectacular. Sí, los Lo dos más comentaremos, destacados, yo creo. lo comentaremos, por cierto, En el 11. En el 11. Sí, que habrá unos cuantos del Benfica, ya vamos avisando, porque al final Sí. pues ha sido el mejor equipo de largo Es normal. de esta competición, así que el Benfica campeón, a la cuarta lo consigue, es el equipo que, bueno, iguala al Chelsea como equipo con más finales, 4, el Chelsea ganó 2, perdió 2, el Benfica perdió 3, ha ganado esta, y veremos a ver el año que viene, tendrá que defender título, pero bueno, es un club que a nivel de cantera pues está dando muy buenos resultados, y de hecho jugadores que llegaron a esa final contra el Real Madrid en la anterior edición están en el primer equipo. Y bueno, pues lo que decimos. De hecho es que sorprende, porque yo creo que los equipos portugueses son los que mejor tratan un poco la cantera, la verdad. Sí. Sorprendió un poco el Oporto, que se quedó fuera en fase de grupos, pero claro, es verdad que el Atlético de Madrid dio ese paso al frente y ha hecho una gran competición en el Atleti y dejó fuera al Oporto, en un grupo muy complicado, que también estaba el Liverpool por ahí. Entonces, bueno, el Sporting de Lisboa, que también llegó a jugar contra el Benfica, de hecho, Sí. que fue contra el que cayó. Así que buen trabajo de cantera de los equipos portugueses. Eso es. Bueno, repasando un poco la competición, mejor partido, ¿cuál dirías tú que fue? Hemos tenido partidos muy destacados. Hombre, la final realmente como mejor partido yo creo que no, porque hubo tanta diferencia entre un equipo y otro que no fue un partido bonito, digamos. Está bastante decidido desde el principio. Sí que hay que quedarse con uno. Sí, Quizá ese derbi yo madrileño. creo que el derbi madrileño, en cuanto a exhibición, en cuanto a vistoso, ¿no?
Yo creo que sí, porque era un partido, bueno, derbi madrileño en Europa. Además, ya habían jugado Atlético de Madrid y Real Madrid años atrás y bueno, este partido fue, la verdad que de un nivel muy alto, pero por parte de los dos, porque el Atleti estuvo muy bien en bloque, me acuerdo, Sí. pero el Madrid también intentó aguantar bien y estuvo cerca del empate al final, pero el Atleti resistió bien. Sí, además esa rivalidad entre uno y otro que se notó también Claro. en el campo. 2-3 al final para el Atlético de Madrid en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano. Y bueno, lo que dices, se notó mucho además el Atlético de Madrid como muy superior, pero luego el Real Madrid consiguió recortar y también Sí. metió esa mención al final. Bueno, quizá uno de los mejores partidos, si no el mejor, pero dejadnos también en los comentarios cuál creéis que fue el mejor partido. Eso es. Una edición en la que hubo también sorpresas, hay cosas que comentar. Por ejemplo, el caso del Cilina, que eliminó al Inter y a punto estuvo a hacerlo ante el Salzburgo en un partido Sí. que fue bastante mejor y el Salzburgo le eliminó en penaltis, pero ojo, porque si el Cilina hubiera eliminado al Salzburgo, podría Sí, haber pasado otra cosa. esta temporada hemos tenido equipos potentes en el playoff, porque venían por la ruta de campeones nacionales Sí. y hay algunos que han dado la sorpresa y en ese caso del Cilina, o sea que sí que había equipos bastante fuertes este año por esa ruta. De hecho el Deportivo, que ahora lo diremos, que una pena que no pudiera pasar finalmente contra el Dinamo de Kiev, pero bueno. Otro de los equipos potentes que llegó desde el playoff fue el Midtjylland, que le tocó el Benfica, pero yo tengo la sensación de que el Midtjylland, si no es el año que viene, en unos años, puede llegar a esa Final Four. Lo está haciendo muy bien el equipo Sí. danés a nivel de cantera. De hecho, suele llegar siempre a estas fases finales, estas eliminatorias. Y yo creo que si tiene un calendario más o menos fácil, unos cruces más o menos asequibles, se puede plantar en esa Final Four. Tuvo la mala suerte de que le tocó el Benfica, pero había eliminado al Brujas en la ronda Sí, o anterior. sea, y al Brujas es un equipo que siempre da bastante guerra a nivel juvenil en esta Youth League. Y bueno, pues tuvo esa mala suerte de que se enfrentó al que ha sido el campeón. Vaya. Y otra de las cosas también que hay que comentar es que el PSG, que le veíamos como uno de los grandes favoritos por cómo llegaba en la fase de grupos bastante superior, eliminó al Sevilla, Sí, yo creo que pero no llegó a la Final Four. también digo que yo creo que le veíais vosotros un poco más favorito, tanto Víctor como tú. Yo creo que le veíais más favorito que de lo que le veía yo. Es verdad que eliminó al Sevilla, Sí. es verdad que sí, o sea, se veía un equipo fuerte con Xavi Simons como principal referencia, pero o sea, no le veía esa contundencia a nivel de equipo de decir puede ganar esta Youth League. Es verdad que era uno de los favoritos por la buena competición que estaba haciendo, pero yo no le veía esa contundencia a lo mejor que le veía, por ejemplo, al Benfica o incluso al Dinamo de Kiev, que me acuerdo que le veía muy fuerte al equipo, pero bueno, finalmente se Sí, quedó. quizá más se quedó individualidades, ¿no? Que más como sí, bloque. Sí, no, o sea, con el partido con el Sevilla realmente fue. Además que fue un poco polémico, creo recordar. Sí, sí lo fue. Entonces no fue una superioridad, ¿no?, del equipo parisino hacia el Sevilla, pero bueno, finalmente le dejó fuera. Sí, y le dejó eliminado al final el Salzburgo, que llegó a la final. Otro de los equipos que nos ha dejado muy buenas sensaciones y que hay que comentar es el Dinamo de Kiev. En ese grupo tan complicado Sí. que hemos dicho, al final le tocó en el grupo al que ha sido el campeón al final, el Benfica, el Bayern y el Barça. Es el único equipo que ha conseguido ganar al Benfica en ese primer partido 4-0. Luego deja Barça y Bayern fuera. Consigue el pase a octavos de final después de un final ahí dramático en Riazor en los penaltis. A ver, una pena porque lo comentamos que el Dinamo de Kiev ha sido uno de los equipos fuertes en esta competición y es una pena que le tocara al Deportivo. Sí. Pero bueno, el fútbol es así. Tuvo esa mala suerte, ¿no?, el Deportivo. Y luego la mala luego suerte la tiene el Dinamo de la Kiev. mala suerte la tuvo Llega el la Dinamo. guerra a Ucrania. Eso es. Era muy complicado seguir la competición para el equipo ucraniano. De hecho, ese partido, el del Sporting, se tuvo que aplazar bastante. Al final se jugó en Rumanía ese encuentro. Sí. Que ha eliminado el Dinamo de Kiev ante el Sporting de Lisboa en un partido que al final pues era muy difícil para la plantilla estar concentrada Mentalmente, en el sobre todo encuentro. mentalmente complicado después de todo lo ocurrido. Y me da la sensación de que si hubiera sido un año normal para ellos, podían haber llegado lejos también. Sí. Aunque es verdad que luego, si hubiera eliminado el Sporting de Lisboa, le hubiera tocado en cuartos el Benfica. Pero chapó también por el Dinamo de Kiev porque ha hecho una competición muy buena. Eso es. Y bueno, vamos si quieres un poco a los españoles, Sí. así por encima, para recordar un poco nuestros equipos aquí a nivel nacional. El que cayó primero fue el FC Barcelona, que cayó en fase de grupos Sí. en una temporada pues un poco mala, ¿no?, del equipo culé en esta competición europea. Sí, muy mal, la verdad. En ese grupo, es verdad que era un grupo complicado, pero solo consigue 4 puntos, victoria frente al Bayern, que queda último, Sí. y empate contra el Dinamo de Kiev en Barcelona.
Bueno, A ver, acaban en tercera posición, pero es que el año anterior ya habían caído también en fase de grupos, en un grupo que tenían me acuerdo, al Sparta de Praga y al Dortmund. Hombre, el Barça tendría que aspirar a estar al a más, menos, sí. pasar la fase de grupos y llegar a las rondas de eliminatorias. Sí, porque Entonces, tiene una buena cantera como para quedarse tan atrás en el torneo, entonces sí que debería por lo menos llegar cuartos, octavos, más o menos. el equipo más decepcionante, yo creo, vamos, Sí. yo creo, no, sin duda, de los españoles, porque el resto sí que pasaron Sí, la fase de grupos. el resto más o menos han hecho una competición más o menos notable. De hecho, el Villarreal, que es el siguiente que vamos a comentar, empezó muy Sí, bien, de forma sí, muy sí. prometedora. De hecho, goleó 4-1 al Manchester United. Se puso primero de ese grupo, en el que tenía también a Young Boys y a Atalanta. Pero en el partido de vuelta contra el United lo pierde, eso hace que caiga a esa segunda posición del grupo, que pase al playoff y no directamente a octavos, y en playoffs es el que cae eliminado ante la Z en penaltis. Sí, yo creo que demostraron al principio en defensa estar muy bien, pero según el paso de los partidos, como que iban encajando más goles. No sé, no los veía tan sólidos. Entonces, pues eso le penalizó bastante, porque de cara a gol, el Villarreal se mantuvo más o menos bien, pero finalmente en penaltis, pues cayeron con los holandeses. Sí, me dio pena por el Villarreal porque dejó muy buena imagen al principio y daba pie a pensar que podía llegar bastante lejos en la competición, y además caen penaltis contra la Z, que tampoco es un equipo puntero, que yo creo que el Villarreal era bastante superior. Sí. De hecho lo comentamos, que era un poco favorito el Villarreal, aunque no jugara aquí, pero bueno, la suerte en los penaltis no le deparó fortuna. Llegamos ahora al Deportivo, que ha sido una de las grandes ilusiones de esta competición. Bueno, 5 partidos jugó el Deportivo, jugó esa primera eliminatoria doble partido contra el Pogon, que empezó muy mal, perdiendo 3-0 en el primer partido, 4-0 luego ganó en Riazor, y contra el Maccabi al revés, 5-1 gana el primer partido, pero el segundo lo pierde 3-0 también allí, y luego ya en la siguiente ronda, en los playoffs, cae eliminado con el Dinamo de Kiev en penaltis, en un encuentro en el que juega mucho rato con un jugador menos, por esa expulsión de Rubén López, y que quizás si hubiera estado 11 contra 11 el Depor podía haber pasado porque fue superior. Sí, de hecho, incluso contra 10, antes de acabar la primera mitad, también le vi bastante fuerte, aguantó muy bien, a pesar de estar con un jugador menos, pero claro, al final el partido es muy largo, si la expulsión es un poco más tarde, igual le penaliza menos, pero al final, el paso de los minutos físicamente, pues penaliza bastante. Y el Deportivo, que yo creo que ha sido un equipo que ha estado bien en esta Youth League, pero en casa. Sí. Fuera de casa le ha costado bastante. Ha estado la cara y la cruz. En Sí. casa muy bien. De hecho, Sí, ya sí. le hemos hablado mucho, esa comunión equipo-grada durante toda la edición, consiguiendo el segundo registro de mayor asistencia en la competición, en ese partido precisamente contra el Dinamo de Kiev, superando los 20.000 espectadores. Y fuera de casa pues ha tenido ese problema. No ha llegado a competir bien, defensivamente no ha estado muy fino, la verdad, con esos 2-3-0 en Polonia y en Israel. Pero bueno, al final los buenos resultados en casa la han llevado a llegar hasta aquí, y también buenas sensaciones del Depor, la verdad. Sí, no ha hecho mala competición, la verdad. Para no estar acostumbrados a ver al Deportivo aquí, Sí. pues bueno, está bien. Una pena que no pasara más ronda finalmente, pero bueno, buen torneo del equipo de Manuel Pablo. Luego, si quieres, comentamos también Sevilla. Sí. Que es verdad que yo creo que ha sido de menos a más. Es un poco el caso contrario al Villarreal. El Villarreal muy fuerte y luego fue flojeando. Y el Sevilla empezó un poco dubitativo, pero empezó bien. A ver, empezó medio bien, ¿no? Como el Villarreal. Irregular al principio, yo Sí, creo. un poco porque irregular. Empieza ganando el Salzburgo, Claro. que es finalista 2-0. Sí, Luego pero- se le atraganta un poco el grupo. De hecho, el Salzburgo le vuelve a ganar. Sí. Va con un poco No ha tenido una constancia mezclando en el esas torneo. buenas actuaciones con Sí. actuaciones un poco irregulares. Sí. Cae al segundo puesto, de hecho, le adelanta el Salzburgo. En el partido contra el Rangers, en el playoff, a ver, ese partido está muy condicionado por el césped. Sí, estaba el césped en unas condiciones que, bueno, si no lo habéis visto, echarle un vistazo, porque hizo una exhibición, me acuerdo, Carlos Álvarez, Sí, para... sí, de los mejores actuaciones Sí, individuales de sí, toda la sí. competición. Y sobre todo por las condiciones que estaba el partido, sí. Y a partir de ahí, pues bueno, el PSG le elimina en octavos. También la sensación de que le toca el PSG, pero si le hubiera tocado otro equipo yo creo que podía haber pasado. Además, es un partido que pitan un penalti que era bastante riguroso, luego se calienta mucho el partido, hay una expulsión en contra del Sevilla. Entonces, el Sevilla podía haber llegado más lejos. Igual, la misma sensación que con el Villarreal, Sí. que realmente le condiciona mucho el hecho de caer al segundo puesto en el grupo. Eso es. Así que, bueno, finalmente eliminó el Paris Saint-Germain. Y luego el Real Madrid, Sí. que a priori
era de los más destacados porque la fase de grupos fue el primero que pasó como primero de grupo. Y era el anterior campeón también, el vigente campeón hasta Eso que es. ha ganado el Benfica ahora Eso la es. edición. Tenía que revalidar título y no lo hizo. No lo hizo porque en octavos de final, después de la fase de grupos, se enfrentó al Atlético de Madrid Eso es. y cayó en el Alfredo Di Stéfano con el equipo colchonero. Fase de grupos muy buena, de Sí. hecho cae en ese partido contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania, pero el resto de partidos bastante bien. De hecho el primero, me acuerdo, contra el Inter, que empatan a 1, pero tiene el Real Madrid un montón de Sí, ocasiones. además y que, me empata el acuerdo Inter que, al final. además que me acuerdo que le empató al final con un golazo, me acuerdo que fue, que bueno, pero fue un poco mala suerte, pero en general en la fase de grupo fue bien, pero claro, luego en octavos le tocó un hueso duro como es el Atlético de Madrid, que ha hecho una competición tremenda, la verdad. Sí. Que bueno, de hecho ha conseguido por primera vez en su historia llegar a la Final Four de la Youth League. Eso es, si para el recuerdo queda ese partido contra el Real Madrid en octavos y sobre todo el partido de cuartos contra el Dortmund, porque fue en el Signal Iduna Park, que se puso como tercer Mejor registro asistencia. de mejor asistencia en Eso la es. competición. Y la verdad que fue una actuación muy muy buena. Además empieza con un penalti en contra que tiene que parar Alejandro Iturbe, luego Javier Currás transforma el que tiene el Atlético de Madrid para poner ese 0-1 final. Y muy sólido. Es verdad que es una pena cómo cae en Sí. esas semis, sobre todo por el resultado, el 0-5, Sí, porque no te lo y que esperas. no compite en ese partido contra el Salzburgo, es muy superior el equipo austriaco. Sí, sí, sí. Pero quitando ese partido, la verdad que la actuación es sobresaliente del Atlético de Madrid. Y bueno, Tiene una generación si de hubiera fútbol. sido un 0-1 en las semifinales, Sí, pues no, pero hubiera sido aún otra así, evidentemente querían hacer historia y llegar a esa final e incluso poder ganarla, porque era el año, pero que no se queden tampoco con lo negativo, que se queden con que tiene el Atlético de Madrid una buena generación de futbolistas y que sepan aprovecharla. Eso es. Así que bueno, esta ha sido la actuación de los equipos españoles. Y antes de pasar un poco al tema de estadísticas, máximos goleadores, asistentes y demás, damos paso a Víctor, Víctor Yago, nuestro compañero que ha estado Eso es. también acompañándonos en estos resúmenes de la Youth League, para que nos dé también su visión de lo que ha sido el torneo este año. Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, en primer lugar agradeceros que pueda estar aquí terminando la competición UEFA Youth League para analizar cómo ha sido una temporada a nivel europeo muy buena. Hemos tenido a ese Benfica campeón de la competición, un Benfica muy potente que, bueno, tras varios intentos, a la cuarta final ha llegado a la definitiva. Ese 0-6 que le endosó al Salzburgo habla muy bien del equipo portugués, que, bueno, primer hat-trick en una final, mayor goleada, nunca había metido más de 3 goles en una final en un partido de diferencia. Martín Neto, que tanto en semifinales como en la final metió los goles más tempraneros en la Final Four. Esa revancha, ¿no?, a nivel personal de los hermanos Félix, no Hugo Félix, que sacó la venganza de su hermano Joao Félix, que perdió precisamente también ante el Salzburgo en 2017 la final. Y bueno, a comentar, ¿no?, la maldición de Bela Goodman, si no lo conocíais, que, bueno, pues dijo el entrenador de los años 60 del Benfica que sin él no volverían a ganar ningún título europeo, y así estaba siendo, ¿no? 9 finales perdidas, contando Copa de Europa, UEFA y Youth League, y a la 10ª ha ido la vencida. Parece que se acaba la maldición con un equipo muy potente, el equipo luso, haciendo así rápido, ¿no?, desde atrás, Soares, la línea defensiva con Araujo, que estuvo en la final de hace 2 años contra el Madrid, Silva, Yotomé, Rodríguez, Endur, Neto, Nuno Félix, que nos ha gustado mucho, arriba Moreira, Rosende. Yo creo que un equipo muy competitivo que yo ya tuve suerte de ver en ese Benfica-Barça de fase de grupos, que ya sí iba a ser un equipo de los más favoritos. De hecho, yo le daba como posible campeón. Yo pensaba que iba a ser PSG, que iba a llegar a la Final Four, uno de los equipos a quitarle el puesto, pero al final Benfica justo campeón, desde aquí le damos la enhorabuena. Y bueno, analizar rápidamente cómo ha sido la competición. Bueno, para mí ha sido uno de los mejores Youth League que ha habido. Además hay que sumarle que veníamos de un año de pandemia en la que no hubo competición, entonces se veía que los equipos con más ganas, la generación de futbolistas está siendo cada vez mejor, y se veía que había grandes expectativas. Bueno, hay que decir esos 2 récords de audiencia de espectadores en un estadio que entran en el top 3, ese más de 20.000 personas en Riazón, ese Deportivo de La Coruña contra el Dinamo de Kiev, y en el Signal Iduna Park para ese Borussia Dortmund Atlético de Madrid, uno de los partidos que entran en la historia del club colchonero, que gracias a esa victoria se metió en la Final Four. También comentar ese derbi, como habéis dicho vosotros, que es para nosotros aquí en España, que un derbi de esas categorías se juegue en los cuartos de final, se pueda repetir, como ya pasó hace unos años, está muy bien. Y yo quería ver
lo igualado que ha estado la competición, con este dato, que es que 4 de los 8 partidos que se jugaban en octavos de final llegaron a la tanda de penaltis, ¿no? Incluido ese Cilina-Salzburgo, que casi dejaron a los finalistas fuera. Lo igualada que ha estado la competición desde los equipos que entraron con la ruta de campeones, como los que pasaron en la fase de grupos sin mucho problema y con augures de favoritos. Analizando rápidamente los españoles, bueno, es verdad que ha sido una competición un poco descafeinada para mí, pero hay que decir que 6 españoles en la competición al final es un plus y habla muy bien de lo que tenemos aquí en España, el Producto Nacional. Aunque para ampliarlo más, yo intentaría que, bueno, que al final los juveniles que tenemos con equipos que juegan con los filiales de los equipos, que puedan estar en competiciones más altas, por ejemplo, el Atlético de Madrid, yo creo que ha pecado de jugar en tercera Real Federación. Esos Javi Serrano, el delantero Carlos Martín, que al final en tercera red pues trabajan muy bien, pero si hubiera pasado como al Depor, que les teníamos en primera red, a lo mejor hubiera sido incluso más notable. Rápidamente un balance de la competición. Bueno, el Depor, que venía a ruta de campeones, ya habéis dicho que los partidos fuera no, pero esa unión con Riazor fue muy importante para hacer el Depor muy competitivo y una buena imagen. Yo le pondría un 7, al Barça un suspenso, no pasó de fase de grupos. El Villarreal, que fue de más a menos, también un 5 raspado, al final cayó en el primer playoff con el AZ en penaltis. El Sevilla, una competición muy notable para mí, ha hecho grandes partidos, en la fase de grupos fue muy superior, se enfrentó al Salzburgo, finalista, y cayó con el PSG en un partido un poco polémico. Y bueno, yo creo que el Real Madrid, que defendía Corona, pasó como primero de grupo, pero verá que al final cayó contra el Atlético de Madrid en el derbi, en el Di Stéfano, y bueno, yo le pondría un bien o un aprobado, ¿vale? Y el Atlético de Madrid, la generación de Torres, que muy bien llevada, con Iturbe, David Navarro, jugadores con mucho potencial, Pablo Barrios, Gismera, Salín, Currás, que tienen mucho futuro en el club y esperemos que puedan apostar por ellos, y que habla muy bien del trabajo que está haciendo en las canteras, en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, que bueno, de aquí damos la enhorabuena por todo el trabajo y por haber disputado su primera Final Four, aunque bueno, al final no pudo ser ese partido contra el Salzburgo, que es lo que decía antes, al final se nota un poco que unos equipos compiten a más alto nivel ya desde bien joven. Pero nada, poco más que comentar, que ha sido una condición muy interesante, muy bonita. Enhorabuena a todos los compañeros que han podido participar, que han podido desplazarse, y nada, a todos los espectadores que os esperamos en la temporada que viene, que empieza ya en septiembre, está a la vuelta de la esquina, que esperemos que sea una competición también muy emocionante y que tengamos muchos representantes españoles para contaros todo desde aquí de Juvenil DH. Ha sido un placer y nada, nos vemos la temporada que viene. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por este resumen y tu visión de lo que ha sido la competición para ti. Y ahora vamos a pasar un poco también al tema estadísticas, vamos a comentar quiénes han sido los máximos asistentes y goleadores, que al final esto luego queda para el recuerdo, ¿no? Para próximos años, sí. Decir, mira, este fue el máximo asistente de la competición y mira dónde está ahora. Exacto. Máximo asistente de la competición, Xavi Simons, 6 asistencias para el jugador neerlandés del PSG, en un torneo que ha hecho, la verdad, muy bueno. Es verdad que se queda ahí en cuartos, pero sí, pero bueno, muy protagonista. Habla muy bien de esos buenos números a pesar de quedarte en cuartos. O sea, 6 asistencias, siendo el máximo asistente de la competición sin llegar a la Final Four. Oye, pues habla muy bien del jugador del Paris Saint-Germain, que ya lo hemos visto en dinámica del primer equipo. O sea, sí. Luego, justo después, Diego Moreira, Joao Tomé, los dos jugadores del Benfica, con 5 asistencias. Bradley Fink, el delantero del Borussia Dortmund, también con 5. Y Óscar Fraulo, del Midtjylland, con 4 asistencias. Ojo con el Midtjylland, porque también le vamos a ver en la tabla de goleadores, que la tenéis ya por aquí. Sí. Con Roko Simic, máximo goleador, 7 goles. Empatado con 2 jugadores del Midtjylland, precisamente, Aral Simsir y Mats Hansen, 7 goles también para cada uno de ellos. Y con 6 se quedan Jamie Bynoe-Gittens. Y aquí con 6... Hay un fallo de la UEFA. Hay un pequeño fallo en esta tabla de goleadores, y no es Sukic sino Kui, el jugador bosnio del Hajduk Split. Sí, porque Sukic ahí un poco... no jugó ningún partido. Yo creo que ha sido un poco el tema de nombre, que se han equivocado y han metido a Sukic. Sí, porque son nombres así un poco que sí fue protagonista en la anterior edición. De hecho, le elimina al Real Madrid, pero hizo muy buen torneo. Y bueno, pues esta es la tabla de goleadores también, que hay que tenerla en cuenta. Con la corrección de que es Kuic y no Susic, el jugador del Hajduk Split, el que ocupa el último lugar de este top 5 de goleadores. Así que nada, esto ha sido la edición de la Youth League. Benfica campeón, primer torneo para el equipo luso después de esas 3 finales perdidas. Y bueno, dejándose en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de esta edición. Recordad que esta semana tendréis también el 11 ideal. Vamos a hacer un equipo con 25 jugadores y a partir de ahí elegiremos el 11. Y bueno, pues
que aquí se acaba. Esta Youth Sí, League. que nos comenten todo lo que quieran por el chat, lo que más les ha gustado de esta Youth League. Y bueno, si creen que el Benfica es justo campeón, que yo creo que sí. Sí, Así para que mí nada. también. Así que nada, nos vemos en la edición del año que viene, que empezará en septiembre, como siempre. Eso es. Chao. Adiós. Will you fucking fight back?